Hola, soy Rosa Isabel Vázquez Hola, soy José Antonio Fernández y esto es Sin miedo a la fotografía. y bueno, hoy te toca hablar a ti. Sí, Nos hablaste hace un tiempo de la idea versus el tema y hoy ujú. vas a hablar de las ideas en el proyecto fotográfico personal. Sí, un poco vamos a hablar de, bueno, qué es una idea, de dónde vienen, pero sobre todo vamos a hablar de cómo encontrar una idea para nuestro proyecto. ¿Cómo encontrar una idea? Sí, eso es, porque a veces la tenemos ya y es fácil, pero otras nos apetece hacer un proyecto y no sabemos dónde podemos buscar. Bueno, pues algunas ideas, valga la redundancia, para buscar conceptos que aplicar a nuestros proyectos. La idea es el concepto que queremos comunicar a través de nuestro trabajo y muchas veces también es el punto de partida para muchos proyectos personales. Hay muchos creadores que comienzan sus proyectos primero por la idea, hacer una conceptualización previa. ¿Y de dónde nacen las ideas? ¿De dónde nacen tus ideas? A ver. Pues cuando estás sentado en un árbol y te cae una manzana y surge la idea, ¿no? Del eureka. No lo sé. Yo, por ejemplo, creo que las ideas, en mi caso, lo que pasa es que yo la mayoría de ellas no las materializo, ¿no? Me surgen muchas veces ideas que luego se Ujú, van quedando ahí en el olvido, ¿no? Pero la mayoría de las veces me salen cuando estoy conduciendo, por ejemplo. ujú. Entonces, si en un momento estoy conduciendo y o no hay nadie más en el coche o los que están dormidos, que suele ser bastante habitual, Sí. en ese momento, pues estás en silencio con tus pensamientos y surgen un montón de cosas, un montón de ideas. Pues eso parece ser que es porque en esos momentos en los cuales desconectamos un poco, no tenemos que poner el foco en nada porque estamos actuando de una manera un poco automática, como por ejemplo cuando conducimos, cuando paseamos o cuando nos duchamos o cuando estamos fregando los cacharros. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. En el izquierdo, digamos que trabaja con la parte racional, la parte matemática, es con el que normalmente funcionamos para la supervivencia y para el día a día. Vamos por los caminos trillados, pero que sabemos que son seguros, ¿no? Sí. Y aunque en la cultura occidental es este hemisferio izquierdo el que domina ya digo, nuestro día a día, cuando no tenemos que poner el foco en nada y cuando hacemos esas pues acciones más automáticas, es cuando el hemisferio derecho, encuentra su momento para actuar, ¿no? Y el derecho es el holístico, es el imaginativo, es el de, bueno, pues la creación, etcétera, ¿no? Entonces, muchos artistas dicen que encuentran la inspiración justo en momentos así. Bueno, de hecho, Steven Spielberg ha comentado en más de una ocasión que es precisamente cuando va al volante por esas largas carreteras Ah, de Estados Unidos, cuando se le ocurren las grandes ideas para sus películas. O sea, que tiene muchísimo sentido que justamente en esos momentos de mente en blanco, como lo queramos decir, sea cuando esas ideas nos vienen a la cabeza. o sea que tengo algo en común aparte de la barba con Steven Spielberg. Sí, Vale, claro que muy sí, y bien. el talento también. Sí, otra vez. Por supuesto. Oye, pero yo tengo una pregunta con esto de los hemisferios. A ver. Eh, si una persona es zurda, ¿también tiene los hemisferios así? Pues la verdad es que no tengo ni idea, José. De hecho, bueno, esto de los hemisferios lo he comentado un poco porque, por lo que nos has contado tú, porque es Sí. verdad que científicamente no está probado, Ah, entonces es una especie de, bueno, pues línea de pensamiento en la que sí. no todo el mundo está de acuerdo, además que hay controversia, pero bueno, que es verdad que hay mucha gente que le sucede esto y la verdad no tengo conocimientos más allá como para saber, esa es la respuesta a lo que me has Bueno, preguntado, pero bueno, es interesante también. que igual no tiene nada que ver que sea uno diestro o zurdo con las zonas del cerebro, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Que si estamos invertidos algunos con otros con respecto a cómo manejamos las manos, pues a lo mejor el cerebro también se invierte, ¿no? No sé si lo sabes, pero la lateralidad, que es, pues eso, la destreza, la mejor destreza con uno de las partes, la derecha o la izquierda, no Ujú. solamente la tenemos en las manos, sino que la tenemos también en los pies, ¿vale? A la hora, por ejemplo, de chutar el balón, los Sí. futbolistas, pues el Ujú, diestro sí, o el sí. zurdo, ¿no? Ujú, sí. Y también en los ojos. Yo, por Ujú, ejemplo, soy diestro, de mano, de pie, pero soy zurdo de ojo. Lo sé porque cuando cojo la cámara y miro por el visor, miro por el ojo izquierdo en vez de por el derecho. ujú, qué Y, curioso. y bueno, pues eso también genera problemas, ¿no? Porque las cámaras están hechas para los diestros. Pero bueno, que nos estamos saliendo del tema. Sí, nos vamos un poco, pero bueno, volviendo un poco a todo esto de la idea y dónde nacen las ideas y todo esto, las ideas nacen principalmente o de las emociones o del análisis de la realidad, de reflexionar sobre las cosas que nos rodean, que pueden ser
las que nos rodean directamente, o sea, cosas que nos están pasando a nosotros o a nuestra gente, o también pueden ser pues de pronto una noticia que vemos en la tele o que leemos en internet y entonces entramos en contacto con esa realidad que es externa a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, pero llegamos a conocerla y eso también puede desencadenar que de pronto pues surja una idea para un proyecto personal. Muy bien. Bueno, ¿y cómo debería ser una idea para un proyecto fotográfico? En realidad no hay ideas buenas o malas. Bueno, esto es como todo, ¿no? Bueno, Es verdad que malas sí que hay, puede haber sí, hay algunas muchas. Yo he visto muy malas ideas, no solamente en los proyectos fotográficos, sino en otras cosas. en la vida en general, En la vida en general, vamos, constantemente lo vemos. Sí, sí, constantemente. sí. Yo soy un generador de malas ideas, ¿sabes? O sea que, Ah, no, para nada. Pero bueno, así en principio y de forma teórica no hay ideas supuestamente buenas o malas, sino que hay ideas buenas o malas para cada uno de nosotros. O sea, cada creador lo que tiene que buscar es una idea que resulta adecuada para él o para ella. ¿Vale? Entonces, la ujú, idea buena para nosotros, ¿cuál es? Pues la que realmente nos interesa, la que nos implica, la que nos emociona o no sé, con la que conectamos, ¿no? La que nos toca de alguna manera. No tiene que ser en plan arrebatado, que nos revuelva ahí todas las emociones. A lo mejor conectamos con ella a nivel intelectual o ideológico, pero bueno, tiene que ser sí. algo que de verdad nos importe. Entonces, la idea buena para un proyecto va a ser siempre algo que te haga, pues eso, removerte y que te implique y que te importe, porque vas a luchar por una idea que realmente te interesa genuinamente. Si estás trabajando con algo que no te importa mucho, pues al final pues se te va a cruzar otra cosa y vas a cambiar de idea rápidamente. Pero ¿y por qué alguien iba a trabajar con una idea que no le importa mucho? Pues ¿Existe lo eso? veo, sí, constantemente lo veo, porque a veces tenemos mucha prisa por hacer cosas. Entonces decimos, venga, quiero hacer un proyecto. No se me ocurre nada, ¿no? Bueno, pues a veces hay que dejar pasar el tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar también de algunas herramientas que nos pueden ayudar para encontrar ideas, pero hay veces que, oye, que no vienen y que conviene esperar. Entonces hay personas que no quieren esperar y entonces dicen, venga, pues lo primero que se me ocurra. Y acaban trabajando con cosas que realmente no les interesan mucho o también, ¿sabes lo que veo muy a menudo? Que la gente lo que hace es buscar ideas para sus fotos, que eso Mm, también es bastante peligroso. O sea, yo, por ejemplo, mi especialidad es la fotografía de retrato en estudio, vamos a poner. Me encanta y estoy practicando siempre y es el tipo de foto que hago. Entonces, en lugar de pensar una idea libremente, ¿no? Sin pensar en fotografías, que yo recomiendo que cuando se busquen ideas para los proyectos, que se busquen ideas como si fuera para escribir un libro, que no se piense en imágenes, que se piense solamente en la parte esa conceptual, porque las imágenes nos condicionan, pero muchas veces el proceso no se produce así y somos muy cómodos y nos gusta trabajar con lo que se nos da bien. Y bueno, yo también eso lo comprendo, ¿no? Que al final pues es tu zona de confort y cuesta a veces salir de ahí, ¿no? sí, Pero claro, dices, bueno, pues venga, en vez de buscar una idea de algo que a mí me apetezca contar, voy a buscar una idea que vea yo que va a encajar con la fotografía que yo hago y me va a ser muy cómodo. Entonces la idea al final me importa poco, o sea, quiero decir que he buscado algo ahí que más o menos encajaba, pero realmente es un asunto que no va mucho conmigo, pero lo bueno que tiene que es que voy a poder ahí utilizar mis fotografías. ya. Para mí eso es un error, o sea, para mí eso es un error, pero bueno, oye, cada uno pues trabaja como le parece, pero yo animo a todo el mundo a que realmente busque ideas que nos interesen de Ujú, verdad, de forma honesta, porque es sí. que el resultado va a ser estupendo y además no tenemos que estar preocupándonos de qué fotografías vamos a hacer o vamos a dejar de hacer, porque eso será algo que ya nos preocupará más adelante cuando terminemos de, bueno, pues de establecer esa conceptualización. Vale, pero imagina que, por ejemplo, yo he viajado muchas veces a un pueblo que me gusta mucho, Ujú, ¿vale? Que lo frecuento muchas veces y he ujú. hecho muchas veces fotos ahí en ese pueblo, porque, no sé, hay algo que me llama de ese pueblo y hago muchas fotos de ahí, Vale. de los parajes o de ciertas zonas, de, no sé, lo que sea. Yo no puedo utilizar esas imágenes para elaborar una idea. Decir, ay, mira, tengo un montón de fotos de aquí, de este pueblo, pues quiero que voy a hacer un proyecto con esas fotos. Entonces voy a pensar en una idea. Bueno, puedes hacerlo. Si es que no hay reglas a la hora de desarrollar los proyectos personales, Ujú, hay sugerencias, hay pautas.
pero no hay reglas a la hora de hacerlo. Entonces, claro que lo puedes hacer como tú quieras. De todas formas, generalmente cuando me encuentro una ocasión de una situación parecida a la que comentas, porque me la he encontrado bastantes veces con alumnos que Ujú, tienen pues, fotos que ya han hecho y tal, quieren hacer algo con ellas, ¿no? Generalmente yo lo que les digo es que hagan un poco un trabajo de reflexión, aunque les lleve algo de tiempo, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos fotos las hacemos por algún motivo. Tú decías, por ejemplo, en lo que contabas, que era por una atracción, ¿no? Por algún motivo desconocido a priori, sentías una atracción por ese lugar y pues en ese caso yo, por ejemplo, te invitaría a que intentaras llegar realmente a la razón que te lleva a hacer esas fotos. Porque cuando fotografiamos, generalmente es por una razón, la sepamos o no, sea consciente o inconsciente. claro. Entonces, intentar buscar realmente por qué las hicimos nos va a llevar Ujú, a la idea verdadera, o sea, por qué hemos hecho eso y qué queremos contar ahí. Entonces, es un buen ejercicio, ¿no? El tratar de llegar a ese tipo de conclusiones. Y generalmente se llega, ¿eh? Y bueno, pues sale a la luz, ¿no? Porque nos ha dado por ahí. ujú. Bueno, pues imagínate que empiezo a investigar porque voy siempre a ese pueblo, que es mentira, ¿eh? Que yo no voy a ningún pueblo a hacer fotos, pero imagínate que empiezo a investigar y no sé por qué, y no sé por qué, y un día le pregunto a mis padres y resulta que cuando éramos pequeños, un día nos llevaron ahí y eso fue un día que lo pasamos muy bien. Y era yo tan pequeño que no lo recuerdo. Pues fíjate, mira, ahí Estaría tienes guay, ¿verdad? ya, estaría muy guay, ya tendrás ahí una idea buena para tu Sí, proyecto. pero el problema es que es mentira. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, todo no puede ser perfecto, Oye, pero ¿se puede hacer un proyecto mintiendo? por supuesto. O sea, si es que es lo que te he dicho, que es que no hay reglas para esto. De hecho, hay mucha gente que trabaja un poco en esa línea entre lo real y la ficción. Bueno, Sí. mira a Foncuberta, por ejemplo, eh, Ujú. precisamente muchos de sus trabajos se basan un poco en eso, ¿no? En mostrar algo que no es real, ¿no? Y también pues jugar un poco con la percepción del Ya. espectador. Ujú. Entonces, no hay límites y no hay reglas, cada uno puede hacerlo como prefiera, ¿no? Pero bueno, Sí. al final sí que a menudo nos encontramos así un poco perdidos, sobre todo la gente que empieza, que le cuesta mucho, ¿no? Arrancar y tal. Y entonces es verdad que pues una serie de consejos o pautas o indicaciones pues nos pueden resultar muy útiles a la hora de comenzar un proyecto. Cuando ya tenemos confianza, bueno, pues nos atrevemos con muchas más cosas, ¿no? Muchas veces la idea la tenemos ya, o sea, quiero decir que queremos hacer un proyecto porque precisamente tenemos algo, una idea que queremos contar, un concepto que queremos contar. Y entonces ahí ya, bueno, pues digamos que una de las partes más difíciles del proyecto ya estaría hecho, que es ese punto de partida, ya sé lo que quiero, ¿no? Ahora ya pues eso, hacer otras cosas, ¿no? Ujú. Pero no siempre es así. Muchas veces nos encontramos que lo que nos apetece es, pues eso, embarcarnos en un proyecto, ¿no? Nos apetece ahí estar involucrados en algo, etcétera, ¿no? Pero a priori así, pues no tenemos una idea clara de lo que queremos hacer. Entonces se abre, digamos que como una especie de espacio, ¿no? En el cual vamos a estar durante una temporada buscando una idea que sea adecuada para nuestro proyecto. Se abre un poco ese espacio y nos ponemos a esa búsqueda. Entonces, bueno, a mí se me ocurren algunos consejos para los que estáis buscando ideas para vuestros proyectos. Venga, vamos a hacer un listado de consejos. Pues yo el primero que daría sería ser nuestro propio detective, porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo muy claro y que nos conocemos muy bien y todo esto, y que tenemos muy controlado, ¿no? Todo lo que nos rodea, pero bueno, Sí. pues no está de más darle un repaso, ¿no? Y descubrir a lo mejor cosas que a priori no nos hayamos dado cuenta. Entonces se trataría un poco de indagar en todo eso que tenemos cerca, todo lo que está en nuestro círculo cercano. Yo empezaría mirando por nuestros libros favoritos, ¿no? ¿Quién no tiene una estantería con Ujú. libros que ya como tienen unos añitos y que han sobrevivido a mudanzas, a limpiezas y a todo, ¿no? Y ahí siguen. Bueno, pues ¿por qué nos gustan esos libros? Son libros que solemos releer de cuando en cuando, que leemos cada año, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues buscar un poco las claves. Ahí es importante identificar lo que nos interesa de ese libro en particular, porque a lo mejor la historia no es lo que nos interesa. A lo mejor lo que Ujú. nos gusta es pues la ambientación, por ejemplo, por la época que era o en fin, por lo que sea, ¿no? Por la Sí. situación, o a lo mejor es que hay un personaje que nos gusta mucho o algo, no sé, algo que sucede en particular,
o bueno, o la Ujú. historia que se cuenta en el libro en general, ¿no? Puede ser cualquier cosa. O sea, al final es ver cosas en las cuales estamos conectando, ¿no? Para poder encontrar ideas. Y bueno, Ya. igual que los libros, pues también puede ser las películas, ¿no? Películas de estas que ponen y las ves y las ves y las vuelves a ver y las ves y las has visto mil millones de veces y no te aburres y las verías una vez más. Sí, el Eh, otro día vimos La princesa prometida. Creo que no sí, somos los únicos que la han visto una y otra vez. sí, nos Sí, sabemos sí. todos los diálogos ya. Pues eso, La princesa prometida, un gran clásico. Un gran Muy bien. clásico, gran clásico. Vale, libros, películas y ¿qué Sí, más? y bueno, en las películas, igual que con los libros, buscamos también identificar lo que nos gusta de ahí. Ujú, Que en este caso entraría también el tema de pues, la fotografía, ¿no? La propia película, con los lugares, cómo son las imágenes, la luz, ¿no? Muchas cosas. Bueno, ujú. pues todo eso también entraría en juego, pues identificar qué es lo que nos interesa tanto, a ver si hay por ahí puede salir algo. La música también, ¿no? La Tú que eres música. músico, Vale. para ti será ¿Qué también una gran discos, fuente de no? inspiración. Sí, qué discos, qué autores, qué Sí. canciones. Canciones, Bueno, vale, muy bien. ¿a Yo creo dónde que nos todo el lleva? mundo, o sea, por lo menos los músicos, todos tienen un disco que les ha cambiado la vida, ¿no? O los que les gustan mucho los libros tienen un libro que les ha cambiado la vida. Bueno, que les ha cambiado la vida. Que, Sí, que ha sido clave, ¿no? En un que les momento ha calado, sí. determinado, O sí. una película que les ha calado. Además, es curioso, ¿no? Porque la gente que tiene esa película, ese libro o ese disco, pongamos Ujú. el ejemplo de una película, te dicen, oye, ¿esa película no la has visto? Y tú dices, no, la tienes que ver porque te va a encantar. Es que es, y luego la ves y a ti no te produce lo mismo. Y te dice, oye, ¿has visto la película? Sí. ¿Y qué tal? Hombre, pues a mí no me ha gustado mucho. Y se enfadan, Sí, 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 se lo se toman como algo enfadan. personal. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno. es cierto, me ha pasado. ¿Y cuál es tu disco que te cambió la vida? Así hablando de todo un poco. Bueno, pues son varios. La verdad es que hay varios discos, pero en concreto, pues podría yo mencionar, por ejemplo, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Ujú, que luego no es la música que realmente me gusta a mí tocar. O In the Color of the Crimson King de King Crimson, o sea, rock ujú. sinfónico, no sé por qué. Sí. Pero, por ejemplo, en libros mencionaría o Rayuela de Cortázar Ujú. o, o El Proceso de Kafka, que fueron dos novelas que también me. Y en el caso de películas, a ver, ¿qué películas diría yo? Pues fíjate, la película lo tengo más complicado. Sí, te cuesta más. Sí, ahora mismo no caigo así mucho en películas. No sé, luego a ver si me acuerdo y digo alguna. Ahora di los tuyos también, venga. Sí, no sé, a mí me da un poco de vergüenza. Tú es que eres como Bueno, más pues no los digas, lanzado. ya está, no lo digas. Bueno, yo voy a decir el disco, lo voy a decir. Venga, a ver. Bueno, a mí hay un disco que para mí significó mucho, ¿vale? Ah, ya También sé por cuál la es. época, porque era Ya joven. ¿Tú sé, sabes cuál es? ya sé cuál es, sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Pues el Melancholy and the Infinite Sadness de Es más Smashing Pumpkins. Pumpkins. Sí. Ujú. Y una película, no sé, es que hay tantas, me gustan tantas, pero bueno, cuando pienso en una película me viene a la cabeza esta de Solo los amantes sobreviven, que es de así de vampiros y tal, pero Sí, bueno, una sí. música muy, Sí, sí. Es muy una. curiosa, se mezclan muchas cosas ahí, no sé, me parece una película Ah, interesante. ujú. Y un libro, pues fíjate, te voy a decir uno que me marcó a mí en mi infancia, que es El Camino, de Miguel Ah, Delibes. mi Caballero de Miguel Delibes, sí. Sí, sí, ese libro no sé, me significó algo para mí, pero bueno, ahí lo tengo, está ahí la portada medio carcopida Sí, sí, sí. de yo qué sé, pero bueno, ahí está. Es uno de esos libros que están en la estantería y que no se Ujú. van con las mudanzas ni nada. O sea que al final todo el mundo tiene ahí su rinconcito, ¿no? Sentimental de Vale. sus cosas favoritas. Vale, y ahora que tenemos, por ejemplo, el libro, la película y el disco, Ujú. ¿tenemos que buscar un nexo de unión entre los tres o no? Pues no tenemos por qué. Podríamos, porque seguramente lo encontraríamos. En tu caso está bastante claro, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? A ver. Sí, porque, a ver, Smashing Pumpkins dentro de lo que es los grupos de la época era un grupo más bien oscuro, ¿no? O sea, no es de los más oscuros, porque además te gusta mucho The Cure, que también son como más oscuros, ¿no? Mm. Solo Los Amantes Sobreviven es una película súper oscura, Sí, muy oscura, sí. muy oscura. Bueno, otro libro que también me marcó bastante, ya era mucho más mayor, claro, pero bueno, también hace unos años que lo leí,
fue este de Wicked, Memoria de una bruja mala, Ajá. Que está que basado en un personaje estaba- del Mago de Oz. eso es de la bruja Elfaba, Sí. y es una reescritura de la historia bastante interesante, y esa es verdad que es muy oscura, Claro, bastante pero oscura. quiero decir, es que, claro, elegir un disco solo o elegir una película solo o un libro solo es complicado, ¿no? Yo si ahora elijo más de uno, sí que veo el nexo de unión más fácilmente, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, de discos, he nombrado dos discos de rock sinfónico, pero otro disco que también así me supuso un cambio radical fue el tercer disco de Nirvana, Inútero. O sea, que ujú. también, un disco súper oscuro también, por cierto. Pues anda, que el disco de King Crimson, Sí, bueno, es un disco muy triste. Además, ver la portada y te dan ganas de llorar ya. O sea que luego ese sí que pondremos la portada luego para que se vea aquí. vale. Y luego en el caso del libro, por ejemplo, he mencionado El Proceso y, y Rayuela, Ujú, pero también hay otro que se llama El Lobo Estepario, que también me, ujú. me marcó mucho y yo creo que está relacionado. El Lobo Estepario y Rayuela tienen mucho en común, en cierto modo, ¿no? Y luego, película, yo no he dicho película o sí he dicho, ¿qué he dicho? No he dicho ninguna película yo, ¿No has dicho película? no he dicho ninguna. Vale, ya sé una película que sí que me marcó así un poquillo. Fue El Club de la Lucha, por ejemplo. Ah, ujú. Porque además la vi en un momento determinado, ¿no? Que estaba totalmente solo en casa y la alquilé. Cuando se iba uno al videoclub y la alquilaba. ¿Qué tiempos? Y si busco relación en esos discos, en esos libros y en la película, sí que puedo encontrar algo. A veces encontramos un nexo, pero que no es fácil de explicar, pero que sí que lo notamos, ¿no? Sí, que está ahí. Ujú. Es Bueno, como un hilo que lo une todo. Bueno, pues nada, todo el mundo a poner en los comentarios cuál es su película, su libro y su disco. Eso es. Y luego, Venga. pues nada, a ver cómo se relaciona. También podemos buscar entre nuestros objetos personales, esos que, pues igual que los libros, se salvan de las mudanzas y de las limpiezas y todo, y que les tenemos un gran cariño. Que muchas veces son cosas que pues o son feas o son viejas, o están medio rotas, y el resto de la familia pues no comprende ese cariño, bueno, pero nosotros particularmente pues salvamos siempre pues esos determinados objetos. Cuando dices feo, roto y horroroso. Bueno, horroroso creo que no lo has dicho, ¿no? No ¿Lo lo has he dicho? dicho, no, ¿O no, no he solo sido has tan dicho feo? cruel. He Bueno, ¿te dicho refieres feo, roto o viejo. feo, roto o viejo? ¿Te refieres a un jarrón? Qué malo eres, ya sabía que ibas a salir por ahí. Bueno, Pues no, no luego está roto. no está roto, pero ya está. Lo demás, que No, podemos hacer, que si quieres hacer, le hago yo una foto y la pongo aquí luego en el pues vídeo. vale, va en la foto. Pero bueno, hay que contarlo, porque ese jarrón tiene muchísimos años. Lo hice yo Sí, cuando vivía en Inglaterra, pero pero si no está hecho, está medio a hacer. que está terminado ya, hombre. Es que tú no lo miras con malos ojos. Está Bueno, acabado. Que es así. iba a clases de pottery allí. Eso es cuando alguien te Y dice, pero termínalo. Dice, no, no, si está acabado. Ah, ¿no? no, pero bueno, que está cocido y todo el barro, o sea que, y no lo pinté porque no lo quería pintar, que es así. Pues eso es lo que falta, pintarlo. No, 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 está cocido ya y todo, es que no quería pintarlo. Me gusta así, natural. Vale, Pero vale. bueno, podéis opinar los demás y podéis decir lo bonito que es. A mí sí me gusta. Y la verdad es que con José me cuesta salvarlo de mudanzas y limpiezas, porque tiene unas ganas de tirarlo desde No, hace no, años. no, no. No, 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 no. Jamás te he Sí, dicho sí, yo que lo sí. tires, ni te voy a decir que lo tires. Me meto con él, pero yo no te digo que lo tires. Bueno, algún día valdrá millones. En fin, continuamos. Vale. Hablamos de objetos personales. También los que tengáis diario, los que escribáis diario, echad un vistazo a ver páginas atrás, a ver qué motor movía vuestra vida antes, si es el Ujú. mismo que la mueve ahora, qué ha cambiado, en qué habéis evolucionado, no sé, o qué continúa. Ahí también podéis encontrar ideas para vuestros proyectos. Por Muy bien. supuesto, en vuestro archivo fotográfico, ¿vale? Vuestras fotografías, y era un poco enlaza con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que decías tú, tenemos unas fotos, no sé qué, ¿no? Y yo te decía, pues por algo las hemos hecho, bueno, pues nuestras fotografías nos reflejan, Sí. hablan de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, nuestro archivo nos está reflejando a lo largo de nuestra historia también.
Sí. Y entonces revisar el archivo está muy bien porque también ahí podemos encontrar, pues de pronto, que las imágenes, no sé, que están marcando hacia una dirección, que algo que antes no habíamos notado, de pronto lo descubrimos o se revela, ¿no? Y no sé, pues vale la pena también tomar conciencia de todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Vale. Por supuesto, cosas que simplemente nos suceden, o sea, cosas que nos están pasando, que van a tener como resultado probablemente proyectos que van a ser autorreferenciales. Ujú. Por ejemplo, por contaros alguno, ¿no? Cabeza de patata, que ya tenemos un vídeo dedicado a la presentación del fotolibro que hice con ese trabajo, ¿no? Cabeza de patata es a partir de, o sea, habla de una situación mía que es autorreferencial. Entonces, digamos que es un poco a partir de un análisis de la realidad que me rodea, en este caso algo que me está pasando a mí, ¿no? Que es pues Ujú. las enfermedades y cómo la convivo con ellas, etcétera y tal. Y a partir de ahí pues surge la idea para hacer un proyecto. Bueno, pues eso, no solamente enfermedades que tengáis, ¿no? También puede Ya, ser ya. cosas buenas que os estén pasando, pero bueno, cosas que directamente os afectan. Y no solamente a vosotros, sino también a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros vecinos. O sea, que Ujú. ahí también pueden surgir muchas ideas para contar en los proyectos. Y siempre lo que tenemos cerca son cosas que va a ser más fácil que nos toquen Sí. porque las tenemos muy, muy cercanas. No significa que no podamos trabajar con cosas externas, que ahora hablaremos de eso, pero para primeros proyectos a veces es más fácil trabajar con temas que no tanto que sean autorreferenciales, pero sí que nos cojan más cerquita. Vale. ¿Y cuántos proyectos crees tú que han salido a raíz de la pandemia? Uf, inmenso, número inmenso, Claro, porque la pandemia es infinito. algo que pasó y que Mm, lo vivimos desde dentro y desde fuera. Y cada uno sí. lo vivió de una manera y a todos les afectó. Mm. Sí, 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 hay muchísimos proyectos que hablan de la pandemia de una manera o de otra. Muy bien. Ujú. Ujú. Y bueno, pero claro, puede ser que después de toda esta búsqueda todavía no encontremos ninguna idea que nos parezca adecuada para trabajar con ella. Pero bueno, tenemos más posibilidades, ¿vale? Podemos intentar pasar a estar en un estado como conectado, ¿no? Con todo lo que nos rodea, de manera que cuando salimos a la calle estamos como con las antenas así extendidas, como una red, ¿no? Nos volvemos permeables a todo lo que nos rodea y estamos como captando un poco todo lo que hay por ahí, ¿no? Entonces vas por la calle, de pronto ves una situación, ¿no? O escuchas una conversación ajena de gente que no conoces, no en plan cotilla, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor estás en el autobús y la oyes, o no sé, pasan cosas que no te están pasando a ti directamente, pero que Sí, te llegan porque las estás viendo, las estás escuchando, las percibes de alguna forma. Incluso a través de, como decía antes, de los medios de comunicación, ves una noticia en la sí. televisión, o la lees en internet, o lo que sea, o un artículo. Entonces, Ujú. nos ponemos como en un estado que no sé si llamarlo de búsqueda, pero sí de eso, de conectarnos lo más posible con todo lo que hay alrededor. De ser más Y entonces ahí receptivos. también, eso es. Y entonces ahí es más fácil que también captemos algo que nos lleve a una idea para trabajar con ella en un proyecto. ¿Y es posible entonces que las personas que son más, que tienen más curiosidad por las cosas que pasan, son más propensas a tener más ideas? No tiene por qué, porque también las personas que son muy reflexivas, también puede ser que surjan muchas ideas ahí, porque las ideas están en todos los lugares, están dentro, están fuera, están dentro de Ujú. nosotros también. Sí, Entonces, no hay un perfil de persona que, no sé, que tenga, hombre, la gente que es como más creativa, más imaginativa, a lo mejor se le están ocurriendo como muchas ideas, pero otra cosa es que esas ideas, todas esas ocurrencias, luego sean ideas adecuadas. claro. No es tan importante la cantidad como la calidad. Ujú. Pero bueno, a todo el mundo al final, de una manera o de otra, le va a llegar esa idea, porque al final no es otra cosa que hablar de algo que nos importa. O sea, Muy al final bien. es eso. Y bueno, si todo esto falla, si no conseguimos conectarnos con lo que nos rodea, si nuestro círculo cercano tampoco nos inspira ninguna idea, hay algunas técnicas de desbloqueo que podemos realizar
muchas basadas en los surrealistas, en cosas que hacían ellos para inspirarse, o en escritores para luchar contra ese síndrome del folio en blanco. Y bueno, pues con estas, os voy a contar algunas. Con estas herramientas, pues a lo Sí. mejor podéis conseguir desbloquearos y que surja pues esa idea buscada, ¿no? A mí hay una que me parece muy interesante, que es la de la escritura automática o libre, que se trata de coger, pues nada, coges un boli, coges un Ujú. folio y entonces empiezas a escribir, pero intentas desconectar la mano de tu mente. Espera, Con espera, lo cual espera un segundo que yo lo voy a intentar ahora. A ver. es Vamos muy a ver difícil. cómo se hace eso. Que yo no lo he hecho esto Vale, nunca, ¿eh? no lo has hecho nunca. Venga, A pues ver, prueba en directo. bueno, tengo aquí una libreta, ¿vale? ¿No? Como folio. Sí, 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 Y, sí. y mi boli. Voy a hacer un poco Eso de es. espacio aquí. Vale. Y Vale, ya ahora, tengo la mano aquí colocada. Bueno, no lo ¿has veis, pero colocado? tengo ahí. La tengo aquí apoyada, ¿vale? ¿Has preparado? Sí. ¿Qué tengo que Vale. hacer? Pues ahora se trata de que desconectes la mano de Sí. tu mente. Tu mente tiene que estar en blanco, no pensar en nada y sin embargo tu mano pues está escribiendo cosas. Tengo que escribir cosas sin pensarlas. Sí, eso es. No puedes Hostia. estar pensándolo, dando órdenes a la mano. Tú No escribes soy lo capaz, que... no voy a ser capaz. Claro, porque estamos aquí A los ver, dos charlando del vale, tema de las ideas y grabándolo y así sí, es sí. imposible. Esto hay que No, no, hacerlo. no, pero lo estoy intentando, ¿vale? Estás intentando. Esto hay Sí, que hacerlo, pues bueno, cuando estás solo, cuando estás tranquilo, en silencio sí. y bueno, cuesta un poquito, pero sí que se consigue y yo lo he hecho, ¿eh? Y es muy interesante porque al final pues sale de ti pues muchas cosas que tienes en el subconsciente que has escrito, a Vale. ver, Hola, amarillo, amarillo, caracola, azafrán. caracola, azafrán sin tilde, le ha faltado la tilde. Y una cara. Eso tampoco lo has pensado, Lo de poner la tilde sí lo he pensado, pero no me ha salido, no sé por qué. O pero sea, la cara sonriente, digo. la cara es que lo he pensado. La Estaba cara la has haciéndolo pensado. así, sí, estaba haciéndolo así y digo, voy a dibujar una cara. No lo puedo evitar. Yo no soy capaz de hacer esto, ¿eh? Pero, jolines, Vamos a José, ver, que que tienes así que no estar es un la forma de rato, hacerlo. o sea, así no se hace. Tienes que estar muy tranquilo y Escribir, o sea, escribir sin pensar en lo que estás escribiendo y no lo puedes sí, mirar tampoco. no, Tú lo no has hecho miras. Yo lo he hecho. y te ha funcionado. Me ha funcionado. Pero, a ver, puede ser que haya gente que esto sea incapaz de hacerlo, porque es que yo me siento totalmente incapaz. Pero vamos a ver, si lo intentas hacer en un momento como este, que estamos aquí hablando, grabando y no sé qué, pues evidentemente, vamos, si te sale sería un absoluto milagro, ¿sabes? Esto es para estar uno solito, tranquilito y ya Pero está. lo estoy haciendo, ¿eh? O sea, Lo porque estás estoy. haciendo. Claro, porque yo creo que es más fácil si estoy hablando contigo, porque estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy escribiendo sin pensar en lo que estoy escribiendo, A sino. lo mejor lees lo que pone y es lo que has dicho. No, ¿No? pone eh, una montaña de arena, listo. Es verdad, lo he puesto aquí. ¿Eh? Bueno, No sé. pues sí, pues ya está, ya sabes, ahí Bueno, tienes yo, el yo material, la montaña de arena, sí, una montaña de arena. Es que una montaña de arena es bastante común. te da Que mucho juego. voy a intentarlo en otro momento, a ver si en otro momento me sale, ¿vale? Vale, Pero lo veo muy difícil, ¿eh? bueno, porque no te has dado tiempo, pero sí, o sea, no es una cosa inmediata, hay que estar un ratito, al principio empiezas a escribir y te das cuenta de que lo que has escrito era lo que estabas pensando. Claro, es que es eso. Entonces tardas un ratito, o sea, no es inmediato, pero al final sí que lo haces. Y entonces salen cosas que te sorprenden, y es, vamos, es la voz de tu subconsciente. Al final Vale, 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 lo vale. que sale ahí. Y bueno, esto lo hacían los surrealistas, pero también lo hacían los mediums y las mediums para conectarse con el más allá. Espera, porque aquí pone caracola, amarillo y azafrán. O sea, puede ser Puede ser un espíritu que nos quiere decir algo. que esté en una montaña de arena. Sí, y Vale, quiere hacer venga. una paella. Sí, con azafrán. Vale, venga. Vale, otro método, venga, otro. Bueno, pues otro método es atrapar las imágenes o ideas presoñadas. O sea que cuando nos vamos a dormir, hay un ratito ahí en el que estamos ya balbuceantes, ¿vale? Que todavía Sí, no nos hemos dormido del todo, pero estamos ya ahí en otro sitio.
Y ahí es un momento muy creativo, en el que la mente se dispara y aparecen muchas ideas, imágenes y cosas, ¿vale? Pero no es lo que estás soñando, sino justo No, antes de soñar. es justo antes. Lo que pasa Vale. es que es muy peligroso porque ¿qué es lo que pasa a continuación? Que nos dormimos y todo se olvida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Dalí lo que hacía era que Sí, se echaba lo conoces la historia, ¿no? sí, pero ¿La quieres cuéntala contar tú. tú? No, cuéntala tú porque yo seguro que la cuento mal. No, hombre. Bueno, él se echaba la siesta en un sofá con una Sí. cucharilla en la mano, de manera que bueno, en una butaca, cuando se quedaba dormido, la cucharilla se le caía de la mano y al golpear el suelo sonaba ¡cling! Entonces se despertaba y Mm. atrapaba esas imágenes presoñadas. Y se dice que de ahí sacaba muchas ideas, o sacó muchas ideas para sus pinturas. Ahora entiendo lo de sus Entonces, pinturas. La de ahora entiendes, la ¿no? de los relojes derretidos, esa. Sí, bueno, porque además hablábamos de las imágenes presoñadas, pero los propios sueños Sí. también son momentos de mucha inspiración y de hecho los surrealistas y Dalí en particular, pero bueno, muchos más surrealistas, sacaban la inspiración de los sueños, porque ellos lo que decían, lo que afirmaban, era que el arte solo podía salir del subconsciente, no podía salir de la parte consciente. El arte tenía que Ah, ser algo que se saltaba a la parte consciente y que venía de lo más profundo de la persona. Entonces, ya. claro, ¿dónde buscaban esas ideas, ¿no? Para el subconsciente? Pues de eso, de los sueños y demás, ¿no? Entonces, en los sueños, bueno, podemos encontrar mucha inspiración, porque además los sueños al final lo que nos están hablando es pues de nuestras obsesiones, de nuestros miedos, de nuestros deseos, Sí. todo esto, ¿no? Y bueno, no sé, tú no eres mucho de acordarte de los Yo no me sueños, acuerdo nunca, o sea, me acuerdo muy pocas veces. Me da muy mucha pocas. rabia porque, pero es que me acuerdo, o sea, quiero decir que, y seguro que mucha gente comparte conmigo lo que voy a decir ahora. Te despiertas y tienes una fracción de segundo en el que recuerdas el sueño, pero en el Ujú. momento que piensas en otra cosa, tu Claro, mente lo se borra. va. Y luego, Sí. sin embargo, tú, pues todas las mañanas en el desayuno me cuentas lo que has soñado, que tienes una capacidad de acordarte, yo no sé, podría No, ser. pues no siempre me acuerdo, pero bueno, casi siempre sí, y me aguanta un poco en la memoria, lo tengo que contar, eso sí, pero bueno, también es porque son sueños como muy bizarros, que son casi películas, Son y kafkianos, son sí, sueños kafkianos los que tienes. totalmente, sí, 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 sí. Sí, sí. Y entonces como que lo cuento y yo como que ya lo he echado fuera Claro, y me sí, quedo sí. tranquila. Pero bueno, hay sueños recurrentes, ¿no? O sea, que se comparten con el resto de gente, ¿no? Soñar que estás volando, soñar Ujú. que se te caen los dientes, soñar que vas a hacer un examen y que no sabes nada, que de pronto hay un examen y por qué, o soñar Sí, que estás desnudo o desnuda y todo el mundo te ve, ¿no? también. Esos son sueños comunes en amigos y familiares, yo siempre los he oído, ¿no? Sí, 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 esos son clásicos. O que te persiguen, o que te caes, ¿no? Que Por te caes. una gran altura, Sí, cosas sí. así. O sea, yo creo que, bueno, pues que hablando un poco de, sobre todo nuestras neuras, Ujú. que muchas veces son compartidas, pero bueno, que nos pueden dar también muchas ideas para los proyectos. Bueno, Cabeza de Patata ¿Es verdad? venía de un sueño, el proyecto de Cabeza de No la Patata. idea, No la sino la idea, sino manera, la la forma de materialización. interpretar, eso, la forma de materializar el proyecto fue en un sueño. Fue donde Sí, soñé que pintaba patatas, eso es. Muy bien. que si no, no se me hubiera ocurrido. No, no sé. Bueno, yo creo Por que se te hubiera ocurrido de otra manera, pero seguramente hubiera salido ahí. Sí, ¿tú crees? Estaba ahí, por eso lo soñaste. Bueno, puede ser. Bueno, ¿hay más técnicas? Más cosas. También el imponernos algún tipo de repetición también nos puede ayudar a que el subconsciente aflore, ¿vale? Por ejemplo, escribir una frase y hacerlo siempre con las mismas palabras al inicio, o sea, comenzarlas todas con el mismo pie, escribir todas con el mismo pie. No me refiero al pie derecho, al pie izquierdo, sino me refiero a, por ejemplo, escribir, me gustaría que mi proyecto fuera sobre, ¿no? Y vamos escribiendo en un folio, ¿no? Me Sí, gustaría que mi proyecto fuera sobre, bla, 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 ¿no? Y a continuación, sin parar, me gustaría que mi sí, proyecto fuera sobre, bla, 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 bla. Y me gustaría que mi proyecto fuera, y así un montón de veces, ¿no? Entonces, al principio, las cosas que ponemos en lo de que me gustaría que mi proyecto fuera sobre, generalmente son cosas siempre como muy, no sé, muy forzadas, ¿no? A veces incluso ponemos cosas que creemos que quedan bien, pero que no es realmente sobre lo que querríamos que fuera, sino más bien sería sobre lo que creemos que los demás les gustaría que fuera el sí. proyecto.
y todo esto. Entonces, cada vez que escribes la frase, digamos que es como si fueras rascando ahí un poquito y 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 un poquito hasta que llegas dentro. Y cuando llevas un rato, empiezan a salir realmente las cosas de las que te gustaría hablar en un proyecto. Entonces, Ujú. esa yo también la he probado y funciona bastante bien. O sea que, y esta es más fácil que la de la Eh, desconectarse de la mano. claro, lo de conectar la mano, yo es que o me cortas la mano o no sé Pues cómo lo voy a conectar. tienes que probarlo. Bueno, y de hecho lo que has hecho ya te estaba saliendo. Al azafrán, tú me dirás. Pero es que me paro a pensarlo y yo creo que he pensado en la palabra azafrán, por eso la he escrito. O sea, es Ay, la has que, pensado, es que eso no nos lo has pero ¿cómo voy a reconocido ahora. escribir algo sin pensarlo? Es que es imposible. Sí, la escribe, la mano lo escribe. Bueno, Mm, no sé. sí que sí pasa. Habrá que estudiarlo, ¿vale? Sí, Vale, pues bueno. esta última que has dicho me parece más fácil para mí, por ejemplo, Sí, es hacerla. más fácil, más para ti y para todo el mundo. Es Lo más que pasa es fácil. que yo creo que a mí lo que me pasaría es que empezaría a decir cosas absurdas. Y yo creo que como un brainstorming un poco, ¿no? Empiezas ahí a Sí, decir y llega un momento que ujú, empiezan a salir cosas. claro, Es un claro. poco lo que dices tú, lo de rascar, es igual, ¿sabes? Lo que pasa Sí, que de otra manera. claro. Lo que pasa es que el brainstorming, que también es otra herramienta Ah, para desbloquear, que, o sea, que muy bien que la hayas mencionado, ¿no? El sí, brainstorming funciona mejor cuando hay más personas, ¿vale? claro. Porque lo puedes hacer tú solo también y estar ahí Ujú, diciendo cosas al viento. Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero por si acaso alguien no lo conoce, brainstorming, tormenta de ideas, lluvia de ideas, se trata de empezar a decir todo lo que se nos pasa por la cabeza y lo vamos anotando, por absurdo que sea, ¿vale? claro, Da igual lo tonto que sea, hay que anotarlo porque no se puede censurar, o sea, eso es. es muy importante no censurar porque la idea más absolutamente más peregrina nos puede precisamente abrir la puerta a algo interesante, aunque esa no sirva, pero no, nos lleva, ¿no? Entonces, Ujú, claro, tú lo puedes hacer solo, o yo lo puedo hacer sola, pero es mucho más limitado, es mucho más rico cuando tenemos a alguien más con quien hacerlo. ¿Por qué? Porque la otra persona te va a sorprender con cosas que va a decir, por mucho que no nos sirvan, pero te va a sorprender y eso te va a dar pie a ti también a otra cosa y bueno, al final se trata de anotarlo todo y luego hacer un filtrado y decir, a ver, de aquí qué nos puede servir. sí, Bueno, pues nosotros lo hemos usado mucho, ahora ya no, sí, pero durante muchos años lo hemos utilizado un montón, el sí, sí, brainstorming. sí. Lo que pasa es que al final siempre acabamos diciendo ya las mismas chorradas. Yo creo que por eso ya nos dejó de servir tanto, ¿no? O sea, que cuando lo utilizas ya tanto tiempo con la misma persona, pierde un poco de efectividad. Pero luego lo hemos hecho con alguien más, estando tres, y volvía otra vez a ser completamente efectivo. Es que No yo sé si creo que te acuerdas. cuantas más personas están, más ramificaciones salen y más ideas pueden salir. Claro. Bueno, desaconsejan que sean más de cinco, porque Claro, entonces ya pues no es un es un brainstorming, caos. ya es un festival, eso. Sí, ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que tres, cuatro personas, ¿no? Yo creo que puede estar muy bien, ¿no? Para sacar ahí como cosas nuevas. Y otra posibilidad también es autocastigarnos, ¿no? O sea, ponernos algún tipo de limitación, cuanto más dura mejor, a la hora de determinar de dónde sale la idea. Porque nuestro cerebro se acomoda a lo que tenemos. Entonces, cuando le das toda la libertad del mundo, ¿no? Y le das ese folio en blanco, a veces el cerebro no es capaz y se queda ahí, ¿no? Y no sí, nos bloqueamos, ¿no? Sin embargo, ujú, cuando ponemos limitaciones, el sí, cerebro ve que hay un reto, entonces la creatividad se basa un poco en eso, ¿no? En que de sí, manera consciente vemos que, bueno, consciente o a veces inconsciente, vemos que tenemos un reto que tenemos que superar. Y eso es un poco de lo que se basa la creatividad, ¿no? Entonces el cerebro, al ver que tiene un reto, se pone en acción, se activa y busca la forma de resolverlo. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho una dinámica muchas veces con alumnos de coger un periódico y darle pues una hoja a cada uno para que sacaran la idea de ahí y a lo mejor te caía alguna noticia, pero a lo mejor te caía pues una página de anuncios por palabras o una página que era publicidad o lo que fuera, ¿no? Te caía deportes, te caía lo que te caía. sí. Y funcionaba muy bien porque de pronto tenías una enorme limitación a la hora de poder, pues eso, buscar tu idea. Luego las ideas que salían no es que fueran sobre deportes o sobre anuncios, pero digamos que a partir de la materia que tenías ahí, ¡pum! Esa creatividad surgía y aparecían ideas. Yo eso sí que lo he visto muchas veces, no solamente en el campo de la fotografía, sino en otros campos, ¿no? En el campo de la música, por ejemplo, cuando le encargan a un artista, a un compositor que haga una banda sonora para una película,
Ujú. se centra precisamente en el tema de la película, en lo que tiene que transmitir, y a veces salen obras maestras precisamente por eso. Porque tiene Porque eso, esa eso es. limitación. Al Ujú. tener la limitación, pues digamos que el cerebro funciona mejor. Yo, por ejemplo, en mi caso es así. O sea, voy a funcionar siempre mejor si tengo una cierta limitación. Si abren el papel, pues me cuesta más. Y yo creo que Ujú. casi todo el mundo. O sea que parece un buen consejo. Muy bien. Bueno, aunque ya hemos terminado un poquito con lo que sería eso, la gestación de la idea, a mí me gustaría comentar una cosa, porque me encuentro con mucha gente, y bueno, vuelvo a decir que no solamente es en este campo de la fotografía, sino en otros campos, Ujú. que piensa que con tener la idea, con tener una buena idea ya es suficiente. Ujú. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas ideas, si somos perezosos y somos vagos, se quedan en el camino, se quedan ahí abandonadas, ¿no? Y hay un universo entero, o sea, de tamaño me refiero, lleno nada más que de ideas que no se han hecho, que no se han llevado a cabo. Entonces, las ideas, las grandes ideas, si no se materializan, no es que no sean ideas, pero es que no van a ningún lado. O sea, y de hecho, por ejemplo, el proceso creativo, hay una parte importante que es cuando la idea surge, pero cuando realmente concluye el proceso creativo es cuando la idea se lleva a cabo, la idea se materializa, incluso Ujú. cuando se revisa para ver que, bueno, pues que tiene sentido y en fin, está bien, ¿no? Entonces, sí, o sea, no basta con que se nos ocurra una super idea, sino que la tenemos que llevar a cabo para que aquello de verdad sea un proyecto, por supuesto. Y bueno, y lo que dices tú, en cualquier ámbito, ¿no? De la Sí. vida es así. Claro, yo de hecho veo más complicado esa segunda parte que la primera. Y es más, creo que la mayoría bueno, y esto es aventurarme, ¿no? Un poco, pero que la mayoría de los proyectos surgen por gente que trabaja, no por gente que tiene grandes ideas. Creo que, se puede tener grandes ideas y bueno, sería la leche, ¿no? Pero que tiene más producción alguien que trabaja mucho que alguien que se le ocurren un montón de ideas. Pero eso siempre es así. O sea, quiero decir que, o sea, no digo que lo más difícil sea llevar a cabo el proyecto una vez que tienes la idea, ¿no? En eso no estoy del todo de acuerdo contigo. Depende de la persona también. Por ejemplo, Hiroshi Sugimoto, él es un Ujú. tipo que es muy conceptual, Sí, es un artista muy conceptual, y entonces él lo que dice es que cuando ya tiene la idea, cuando ya sabe lo que va a hacer, el resto es un mero trámite. O sea, él le da toda la importancia a la idea. a esa conceptualización previa. Luego lo otro, pues bueno, pues esa es un poco labor de artesano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. El ponerte a hacerlo, ¿vale? Bueno, él es muy conceptual, pero depende de la persona. Hay gente que le cuesta mucho más llegar a la idea Sí. y a otras personas que lo que les cuesta luego es llevarlo a cabo y materializarlo. Ujú. Pero ¿cuántas veces he oído? Ay, esa idea la tenía yo. Sí, es A verdad. ver, ¿y por qué no la has hecho? Claro, Claro, esa idea la porque no tenía las he yo, que no la has hecho. hecho. Sí. Es Claro, muy pero difícil. bueno, a nosotros yo creo que también nos ha pasado, a mí desde luego me ha pasado. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque estaba haciendo otra cosa. O Claro. sea, quiero decir que estaba haciendo otro proyecto, que muchas veces se nos ocurren más ideas de luego nuestra capacidad y nuestro tiempo para poderlo llevar todo a cabo. No lo podemos hacer todo a la vez, entonces priorizamos. ¿Qué es Ujú. lo que más me apetece? Yo siempre me muevo por las tripas, digamos, ¿no? Por lo que a mí me apetece hacer. Porque creo que en mi caso, por ejemplo, que yo soy muy emocional, ¿no? Pues es lo que mejor me funciona. ¿Qué es lo que más me apetece? Y es eso lo que me pongo a hacer. Entonces, a lo mejor se me habían ocurrido más cosas y de pronto ves que alguien ha llevado a cabo una de esas ideas que tenías anotadas y tal. Bueno, pues ole esa persona. Es que al final nos pasa a todos. Quiero decir que todos tenemos un tiempo limitado, unos recursos pues que también lo son y bueno, pues lo vamos ahí acometiendo según podemos. Pero yo creo que la conciencia está tranquila cuando te coge también trabajando. Claro. Otra cosa es Bueno, que estés todo el día ahí tomando el sol y digas, ay, la idea aquella que tuve y no he hecho sí, nada. sí. No sé, yo Eso, me eso es refería a peor. precisamente a esas personas, sí. Bajo mi punto de vista, para mí es mucho más fácil crear las ideas que materializarlas. Pero como Ujú. dices tú, luego habrá gente que es al contrario. Entonces, bueno, lo ideal es llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Más que un punto de equilibrio es que es pues que no hay más remedio. O sea, si somos así, si se nos ocurren muchas ideas y luego nos cuesta hacerlo, o todo lo contrario,
nos cuesta que se nos ocurra la idea, pero luego somos pues como tenemos mucha continuidad a la hora de hacerlo y tal. O sea, cada persona lo va a hacer a su manera. Es como, por ejemplo, la gente que es más conceptual o la gente que es más visual, ¿no? Sí. Tú eres más visual, yo soy más conceptual. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que tú piensas en un proyecto y ya estás con la idea, pero estás pensando en las fotos ya, no lo puedes evitar. Y además Mm. te facilita todo. O sea, el pensar ya cómo van a ser las fotografías y demás te facilita mucho el centrar la idea, va todo como atado y es muy difícil desligarlo. Hay muchas personas que son visuales y yo eso lo veo continuamente. Cuando estás trabajando con la idea, aunque tú dices que te es más fácil que se te ocurran ideas, pero es verdad que es más difícil respecto a que ya tienes que estar pensando en la foto también, no lo puedes evitar. ¿Vale? Mm. Entonces, pero cuando llega el momento de la foto, ¿qué pasa? Que ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Ya es hacerlo, ya es hacerlo. Yo, por ejemplo, no me pasa eso. Yo soy muy conceptual. Entonces yo primero se me ocurre la idea, trabajo la idea, no sé qué tal y cual, que también las ideas, como a todo el mundo, también me puede costar llegar a ellas. Pero bueno, llego a ella, la trabajo, conceptualizo, no sé qué. Y cuando llega el momento de hacer las fotos, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero ni remota, vamos, ni idea, ni lo he pensado, ni lo he imaginado, ni nada de nada. Estoy a cero. Entonces, claro, las personas más conceptuales, cuando llegamos al momento de la toma fotográfica, es cuando encontramos mayor dificultad. ¿Por qué? Pues porque estamos en blanco y tenemos Claro. que, entonces, por ejemplo, con el trabajo este que hablábamos de cabeza de patata, yo llevaba tiempo buscando cómo iba a materializar esa idea y no lo sabía, estaba, pues eso, en búsqueda, ¿no? Y luego, pues, Ujú. tuve el sueño, ¿no? De pintar patatas y entonces, pues, de pronto, pues ya está, aquí está, tal, pero llevaba tiempo buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno somos como somos y llevamos a cabo las cosas a nuestra manera y tenemos nuestros procesos y eso yo creo que es muy bonito, o sea, es muy rico, ¿no? El que no seamos todos iguales, sino todo lo contrario, ¿no? Que cada uno Ujú. tenga su propio camino. Muy bien. Bueno, la conclusión de todo esto es que hay variedad de maneras de llegar a los caminos, que cada persona tiene que trazar su camino, pero bueno, está muy bien esto de estos consejos que has dado para encontrar nuestra idea o ayudar a que aflore. Entonces, bueno, pues Ujú. creo que nos has ilustrado muy bien a todos y que todos intentaremos Gracias. lo de la hoja en blanco, esa Sí, por favor, que los yo que me siento nos incapaz. estéis escuchando y lo hayáis conseguido lo de la hoja en blanco, compartidlo en los comentarios. Pues nada, espero que os haya resultado útil todo lo que os hemos contado sobre la búsqueda de la idea. Espero que os sirva y que encontréis esa idea adecuada y maravillosa para vuestros proyectos personales y que continuemos, pues bueno, viéndonos por este canal y compartiendo conocimientos. De todas formas, la próxima te toca a ti, ¿no, José? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ya Sí. veremos. Depende de cómo estén las cosas. A lo mejor te toca a ti Depende de otra las vez, no sé. cosas. ¿Quién sabe? Muy bien. Bueno, Venga, pues muchas gracias y hasta muy pronto. Cuidaros mucho. venga. Hasta luego. Hasta luego.